El equipo económico del gobierno anunció medidas para que los argentinos saquen los famosos dólares que están debajo del colchón y que los inyecten en el circuito económico formal. Se derogaron los regímenes de información que aplicaban a concesionarias inmobiliarias y consorcios y se elevó el tope de otros regímenes informativos. Para hablar sobre esos temas estamos con el doctor Daniel Dubín, que es abogado tributarista. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, una aclaración. Yo soy contador público, tributarista con especialización en tributación, pero no para no hacer uso incorrecto de título. No, seguro, corresponde y le pido disculpas por la confusión. Dólares en el colchón, pero también hay dólares que son comprados, digamos, de buena fe y que también están en el colchón. Entonces hablamos de dólares blancos, dólares negros. ¿De qué estamos hablando? El mensaje es un poco, creo que ha sido un poco, o ha quedado un poco confuso en la sociedad, donde se ha mezclado el dólar, o se ha identificado el dólar bajo el colchón con el dólar negro. No todos los dólares que están bajo el colchón son negros. Y siempre se pudo disponer de ese dólar declarado como tenencia personal para comprarse un auto, para comprarse una casa, para comprarse lo que quisieran. Hubo restricciones cambiarias, era otro problema, pero no problemas declarando dólares en cartera. Una persona que los tenía podía hacer y puede hacer lo que quiere. Bueno, pero parece que los anuncios de hoy están orientados a sacar a los que nunca fueron declarados, no sabemos cómo se compraron y sí volcarlos a la economía formal. Claro, y ahí, Silvina, esos son otros dólares. Son dólares que se generaron en ingresos, no sabemos cuáles. Evidentemente acá hay uno de los primeros problemas a resolver. Y me permito hacer una salvedad, porque a veces también se confunde, ¿no? Se dice los dólares provenientes de ciertos delitos, ¿no? Trata de personas, tráfico. Bueno, hay que entender también que la evasión impositiva es delito. Por lo tanto, si no fueron declarados, un delito se ha cometido. De otro tenor, y quizás valorado de manera diferente por la sociedad, pero hay un hecho delictivo que es la evasión impositiva. Ahora, este anuncio, lo que han anunciado hoy, básicamente es lo que ustedes dijeron recién. Derogación de un montón de regímenes de información que lo único que hacían era sobrecargar las tareas, tanto de las empresas como de los profesionales, que en definitiva redundaban en un cúmulo de información que quizás no era utilizada o era innecesaria para el fisco. Con lo cual es una simplificación, bienvenido sea, del sistema tributario. Bienvenido, porque realmente se pedía a gritos desde todos los sectores económicos. Ahora, ¿cómo se hace para sostener el equilibrio entre simplificar el sistema financiero, evitar que algún tipo de delito, algún dólar mal habido, tal vez, o pesos mal habidos, ingresen a ese sistema y permitir agilizar de alguna manera la economía? Porque, y bueno, y acá es donde incluso aparece el cumplimiento de algo que yo entendí que era muy claro, que era la calificación del GAFI, o sea, sobre las normas antilavado argentina. Acá va a ver cómo se instrumenta esto. Porque la evasión fiscal es un delito precedente al de lavado. ¿Por qué? Porque evadí impuestos por una actividad y después tengo que lavar el dinero que generé con evasión impositiva. Acá, si hay dinero para lavar en el mercado que proviene de alguna actividad ilícita, yo insisto, ya la evasión es ilícita, pero la corremos a un costado. Tráfico de personas. Bueno, ese lavado no entraría, o el lavado de ese dinero no encuadraría dentro de las normas que le dan una calificación a nuestro país dentro del GAFI. Y eso hay que revisarlo y hay que ver cómo se va a instrumentar esto. Por otro lado, hay un organismo que existe y que debe controlar el cumplimiento de nuestros deberes fiscales, que es ARCA, y que de ningún modo, hasta ahora y como está redactada la normativa, está relevada de fiscalizar. Entonces vamos a poner un ejemplo. Yo tenía dólares negros en el colchón, no provenían de ningún delito grave. Los compró en el mercado blue, que hasta esta hora todavía es cometer un delito comprar en el blue. Por ahí, si yo tenía pesos blancos, Silvina, y puedo de alguna manera demostrar que con esos pesos blancos que pagaron me compré unos dólares, es un problema.
que creo que puede resolverse más sencillamente. El problema es si yo no había declarado los ingresos que generaron los pesos o los dólares. Y el fisco no está relevado de fiscalizar si yo pagué o no pagué mis impuestos. No hay una... Hasta ahora, en cómo está planteado el problema, se le está diciendo a la gente, cómprense departamento, compren autos, pero el fisco, hay una ley de procedimiento tributario que está vigente, y les voy a contar algo más. O sea, que por eso digo, hay que mirar cuando todo esto se formalice. En esta excelente medida de reducción de carga administrativa y de levantamiento de pisos, hay pisos que se llevaron a 50 millones, 100 millones, porque se supone que operaciones por debajo de esto son irrelevantes o no son tan significativas. Pero hoy, como está la ley penal tributaria, si uno evade 1,5 millones de pesos, va a ser denunciado penalmente con una pena de 2 a 6 años de prisión por 1,5 millones que no está corregido, con lo cual todo este paquete de normas tiene que venir acompañado de una severa modificación de la ley penal tributaria, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Debería pasar por el Congreso en ese caso. Absolutamente, porque hay algo más. El Poder Ejecutivo, ni el fisco, la administración tributaria, ni el gobierno pueden disponer de los tributos. El principio de reserva legal es un poder exclusivo del Congreso de la Nación. Claro. Para sancionarlos o derogarlos. Y entonces, todo esto tiene que pasar por el Congreso. Y el Congreso además tiene 2 cámaras. Y una de las cámaras representa a las provincias. Y si todo este relajamiento del sistema tributario se concreta, y por vía de una ley, los senadores van a tener que aprobar una merma en los ingresos provinciales en la Cámara de Senadores. Ahora, para la persona física, digamos, o la empresa, ¿cuál sería el beneficio de exteriorizar o de digamos, utilizar esos dólares en el colchón, o como se los quiera llamar, a partir del 1 de junio? Son, digámoslo así, por ahí en una primera mirada, para una empresa o para una persona humana quizás sean objetivos diferentes. Para una persona común, un hombre de a pie, que tiene unos dólares que no declaró, que generó una reserva en cualquier activo, lo que le va a servir es para poder comprarse un activo y tener una renta y poder disfrutar de la renta sin miedo a ser perseguido por el fisco, porque también la ley de procedimiento tiene un articulito que tiene presunciones, no es articulito, es un artículo que tiene presunciones, que si una persona, al fisco le encuentra un incremento patrimonial, por ejemplo un departamento, que no puede justificar de dónde obtuvo la renta, el fisco está obligado a determinarle el impuesto a las ganancias por el valor de ese departamento, más el IVA si fuera, pierde el departamento. Hay lo que se llama incremento patrimonial no justificado. Con lo cual también hay que trabajar sobre ese artículo de la ley de procedimiento. Si esto es, como se anunció hoy, si esta flexibilización es tan grande, esa persona va a poder comprarse su departamento sin temor a perderlo. Y las empresas que han negreado, dicho más callejeramente, el dinero, bueno, se van a encontrar a lo mejor con un cúmulo de fondos que le permita acrecentar su capital de trabajo. Bienvenido sea. Quizás la forma de hacer esto es lo que todavía no conocemos, ¿no? Daniel, hoy se produjo una conversación muy interesante, un intercambio de hecho muy fuerte entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un periodista, John Eguier, cuando se produjo la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en el momento del anuncio. Recién hablábamos de dólares en blanco, dólares en negro, dólares del colchón, si lo que está declarado en el exterior es blanco, ¿qué pasa con lo negro? ¿Y cómo afecta esto a los funcionarios? Y se produjo un cruce muy tenso, es este. Y la última pregunta de todos es si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón. Sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares abajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno. Porque estás diciendo un nivel de disparate. A ver. O sea, ¿de qué estás hablando? O sea, no, hablo de... No tiene que ver con... ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso, entonces. No, hablo de... A ver, sí... Según... No seas irrespetuoso. Porque sí a ver, no te pases de listo. No, lo que estás haciendo es una falta de respeto. Le quiero que consultar. Según su declaración jurada... No estás consultando. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Te estoy tratando de contestar
lo que vos acabás de hacer. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total. O sea que rectificate en este instante. Hago la pregunta nuevamente. Si en esta Argentina cualquier ministro cree que hay que usar los dólares debajo del colchón, si los tuviera, yo hago un paréntesis, según la declaración jurada de muchos ministros, figura que tienen dólares en el exterior, por eso lo planteé. Tener dólares en el exterior está permitido, no es tenerlos debajo del colchón, como vos estás sugiriendo que fueran dólares no declarados. Bueno. Entonces, no estás entendiendo ni siquiera de cómo es lo que se ve. O sea, tener dólares en el exterior puede tener cualquier argentino. Tener dólares debajo del colchón es tenerlos no declarados. Claro, cualquier argentino puede tener dólares en el exterior. El tema es si están declarados, no están declarados y qué pasa sobre todo si son funcionarios. Leandro Dario, qué alegría tenerte de vuelta aquí. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿cómo estás? Leandro Dario, periodista, ha sido nuestro columnista de economía, está trabajando a full, ¿no? Sí, igual, los extrañaba, por eso vine. Igual que Dubín con todo, nosotros te extrañamos a vos. Bueno, ¿qué pensás de esto que ha dicho Caputo? Los dólares también de los funcionarios, ¿los traerán? ¿No los traerán? ¿Estarán todos en blanco, en negro? Es una vieja discusión esa en la política argentina, ¿no? Recuerdo que en anteriores gobiernos, en el kirchnerismo, en un momento se obligaba o se fomentaba que los funcionarios especifiquen sus ahorros que tenían en dólares. La realidad es que lo que quiere hacer el gobierno es remonetizar la economía. ¿Qué es esto? Inyectar dinero en la economía para acompañar el crecimiento de la actividad económica. El gobierno habla de que está creciendo un 6% la actividad económica. ¿Y qué pasa? Hay pocos pesos para acompañar ese crecimiento de la actividad económica. Entonces, quiere hacerlo a través de los dólares. ¿De qué dólares? Los dólares del colchón, lo que tienen los argentinos por fuera del sistema financiero, que son otros que los que están afuera declarados. Ahí está la confusión del colega, por eso el ministro Caputo lo cruza de esa forma. Ahora, ¿las medidas de hoy fomentan que salgan los dólares debajo del colchón? Bueno, ese es el punto, porque nosotros uno de los interrogantes que tenemos es ¿por qué alguien sacaría sus dólares del colchón si no tiene confianza en lo que viene, teniendo en cuenta la serie de ciclos que la economía argentina ha atravesado? Por ejemplo, Leandro, década del 90, ¿no? Por supuesto, y aparte la gente en Argentina ya pasó varios blanqueos. El doctor lo sabe más que nosotros y muchos de ellos se quemaron. Me acuerdo de la época de blanqueo de Macri, luego cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, bueno, tuvieron que enfrentar mucha presión tributaria esas personas que habían exteriorizado sus activos. Con lo cual hay una cierta resistencia, rechazo de la gente a exteriorizar dólares que tiene debajo del colchón, más aún cuando no hay una ley que los ampare. Y recuerdo otra cosa, falta la letra chica, pero falta mucha letra chica de los anuncios de hoy. Falta no solo el decreto del presidente Javier Milei, que se conocería entre esta madrugada y el lunes, sino también resoluciones de ARCA, resoluciones del Banco Central, resoluciones de la UIF, porque nadie va a ir a depositar dólares al banco si no está amparado de que luego no lo van a perseguir por lavado de dinero y evasión fiscal. Con lo cual, falta mucha letra chica, falta también la ley del Congreso, que recién mencionaban ustedes. Esto no es un blanqueo y lo que están viendo en el mercado es que el impacto va a ser muy modesto y muy marginal en términos de los dólares que la gente vuelca el sistema financiero. Y Dubín, hay una cuestión también que me interesa preguntar desde el punto de vista muy práctico. Pregunta de la calle, salen los dólares del colchón, van a una operación y de pronto alguien puede decir, no te preguntamos de dónde lo sacaste, pero de aquí en adelante, ¿hay una nueva forma de ser mirado como contribuyente? Ese contribuyente va a dejar de ser, por ejemplo, monotributista de una categoría baja que por ahí heredó los dólares de su mamá, su papá, ya fallecidos, no declarados, se compró un departamentito. ¿Y ahora qué va a pasar con él? ¿Va a pasar a ser un gran contribuyente? ¿Va a pasar a otra categoría? ¿Qué pasa con eso? Bueno, es una de las cuestiones saber, pero hoy el ministro, creo que fue el ministro el que aclaró que el monotributo no se veía afectado por esta exteriorización de dólares de abajo del colchón. Este año no, este ejercicio no, ¿el próximo? Habrá que ver, porque el monotributo es un impuesto que reemplaza ganancias e IVA. O sea, el que paga el monotributo paga un impuesto integrador de impuesto a las ganancias y de impuesto al valor agregado, que tiene máximos, mínimos, tiene distintos parámetros de medición. Estoy tratando de ver hacia adelante. Yo interpreto que de concretarse esta exteriorización de dólares debajo del colchón,
La medición del monotributo se va a hacer sobre los ingresos que se generen a partir del momento de la incorporación de nuevos bienes, no hacia atrás. No sería retroactivo el salirse del monotributo por haber tenido ingresos superiores. Porque también pudo haber pasado que lo que se está exteriorizando son fondos negros del abuelo. Por ejemplo, ¿pero puede enganchar para el próximo ejercicio en el pago de ganancias? Bueno, lo que pasa es que el próximo ejercicio, bueno, si yo me compro un departamento y con ese departamento, por ejemplo, tengo rentas de alquiler, que son rentas que pagan impuestos, en principio sí, pero como en forma paralela a estos anuncios se anunció un régimen simplificado de ganancias, habrá que ver cómo se instrumenta esto, qué parámetros se fijan, porque también hay algo que hay que marcar. Y hoy leía un artículo del presidente del Tribunal Fiscal, que me pareció, el doctor Lich, me pareció muy interesante, que decía la derogación del gran hermano tributario, ¿no? Era toda esta derogación de normas era como que estábamos mirados de todos lados. ¿Desaparece todo esto? ¿Dejan de mirarnos? En principio parece que sí, pero hoy el administrador general de ARCA dijo, bueno, pero le vamos a presentar al contribuyente una declaración jurada con sus ingresos y sus gastos deducibles. ¿Y cómo conoce el fisco mis ingresos y mis gastos deducibles? ¿Y cómo decide que son deducibles? Alguien me está mirando desde otro lado y con menor carga burocrática visible, pero que me están mirando, me están mirando. Hay otra cuestión en relación a los dólares, que la gente está acostumbrada, los ahorristas argentinos, a comprar dólares y tenerlo como un refugio de valor, resguardo, los ahorra. No los usa para transacciones, que es lo que quiere el gobierno. Hay un dato del sistema bancario argentino que es muy interesante. Entre enero y abril de este año se crearon 3,7 millones de nuevas cajas de ahorro en dólares. ¿Para qué los argentinos están creando tantas cajas de ahorro en dólares? Para comprar dólares. Desde que se levantó el cepo en el mercado único y libre de cambios, antes lo hacían con dólar MEP. Es decir, los argentinos no están buscando usar dólares para comprar automóviles, heladeras o lavarropas. Están ahorrando en dólares. Entonces, lo que quiere el gobierno tiene un límite, que es la costumbre cultural de los argentinos de ir al dólar para resguardarse ante una crisis económica y tenerlo guardado, ya sea en el banco o debajo del colchón. O para comprar un inmueble, que no lo podés comprar con otra moneda. Ahora, me pregunto, Dubín, ¿qué diferencia hay entre los dólares del colchón y aquellos dólares o cualquier otro tipo de moneda atesorado en el exterior, e inclusive bienes en el exterior? ¿Están declarados los dos? Supuestamente no. ¿No están declarados los dos? Los dólares no. Vamos a hablar de los dólares negros. No están declarados. Quien tiene una cuenta en el exterior declarado está sujeto, está derecho. Está derecho. Ha declarado, ha pagado los impuestos. Yo seguía lo que estaba contando Leandro. Después del blanqueo de Macri, cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, lo primero que se hizo fue duplicar las alícuotas de bienes personales para los bienes colocados en el exterior. O sea, no solamente ha pagado impuestos, sino que ha pagado impuestos por el doble de lo que pagaba quien tenía sus activos en Argentina. No es delito tener fondos en el exterior. Lo que es delito es no declararlos, porque si no los declaro es porque evadí impuestos, en principio. ¿Y si esos bienes ya pagan tributos en el exterior? Por ejemplo, una persona que tiene un inmueble en Miami, ¿no? Que hay algunos argentinos que tienen departamento en Miami. Tal vez no lo tenga declarado aquí, pero pagan allí. ¿Qué pasa con ese escenario? Por ejemplo, supongamos, ese departamento no tiene renta en Estados Unidos. No. No tiene un pago a cuenta formal a tomar en cuenta. Pero si, por ejemplo, tuviera renta en Estados Unidos, ese departamento lo alquilara, ese sujeto, por ser residente en la Argentina, tiene que pagar impuestos en Argentina por los alquileres en Estados Unidos y por la tenencia del inmueble en Estados Unidos. ¿Pero es doble imposición? No, porque la ley podría pasar, no es que es algo no deseado, pero sucede. De todos modos, la legislación argentina tiene una cláusula, tiene un artículo, en su artículo primero, le reconoce al residente argentino que paga impuestos, al impuesto a las ganancias, por rentas obtenidas en el exterior, un pago a cuenta, toma un crédito de impuesto, equivalente a lo que pagó afuera hasta lo que creció su impuesto en Argentina por tomar el impuesto afuera. Es complicado, pero no hay una doble imposición total. Yo me puedo tomar crédito de impuesto por lo que pagué en Estados Unidos. Ese es el mensaje primario.
Bien, Leandro, te tengo que hacer esta pregunta, porque nadie es tan bondadoso respecto de vuelquen su dinero al mercado si no tiene, en algunos casos, un objetivo político y en otros, naturalmente, un objetivo económico. ¿Qué pensás que hay detrás de esta decisión política del gobierno de Javier Milei? ¿El gobierno tiene alguna necesidad de reactivar, pero reactivar de verdad? Hoy hablaba con empresarios y me dicen, bueno, no tenemos tanto consumo, estamos viendo que hay dificultades. Hablaba con Héctor Daer de la CGT y me decía, mirá, los trabajadores no están pensando, la mayoría de ellos no tienen salarios para ir al dólar y el que tenía lo sacó del colchón, pero para pagar cosas. ¿Qué le falta al gobierno como para ir con esta medida? El consumo masivo está muy golpeado, la construcción está golpeadísima, el gobierno necesita que haya más dinero, más combustible, dicen en el equipo económico, nafta, para que la actividad económica siga funcionando. Si no, el rebote del 6% que vimos se puede caer. Pero hay otros objetivos económicos en el gobierno. Uno de ellos es que ingresen dólares a los bancos para vía encajes que aumenten las reservas del Banco Central. Esto es importantísimo porque el gobierno tiene metas de acumulación de reservas con el Fondo Monetario Internacional. El 13 de junio, de acá al 13 de junio, tiene que acumular 5.000 millones de dólares. Está lejísimos de lograrlo. Ese es uno de los objetivos. ¿Cuál es el otro objetivo? Seguir teniendo al dólar calmo, estable, en estas bandas cambiarias que está de la mitad de la banda, 1.200, hacia abajo. ¿Por lo menos hasta octubre o después de octubre también? Es un puente hasta octubre, es lo que está pensando el gobierno. Llegar tranquilo a las elecciones y después de octubre veremos si salimos a tomar deuda a los mercados financieros internacionales. Por eso el gobierno se esfuerza en que el baje riesgo país. Necesita un puente de acá a octubre. El dato es que sigue perdiendo reservas. Sigue perdiendo reservas y el otro dato es que además de perderlas no las compra, es decir, no interviene en el mercado de cambios. Eso es bastante preocupante teniendo en cuenta que tiene que pagar a los bonistas, por ejemplo, en julio tiene un vencimiento muy importante, tiene que pagar a organismos internacionales y siempre lo está pagando de las reservas. Entonces, si no acumula y pierde día a día, bueno, va a seguir perdiendo de acá los próximos meses, a menos que o ingresen dólares del colchón o la liquidación del campo sea masiva. Estamos en cosecha gruesa, tienen que ingresar dólares, con lo cual el gobierno está apostando esos dos puentes, el colchón y el campo. Bien. Leandro Dario, de Daniel Dubín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bien.